Cazadores de justicia. El Seorlsijo Rojo Moscú, República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Octubre de 1967. El primer ministro Superman caminaba lentamente por los sagrados pasillos del Kremlin, con los brazos colgando y la expresión inexpresiva. Algunos trabajadores que lo vieron lo evitaron, no por miedo, sino por simple respeto. Apenas lo saludó con una sonrisa tímida y un asentimiento antes de continuar su camino, llegando finalmente a su despacho personal. Cerrando la puerta tras él, se acercó con cuidado a la chimenea y notó que estaba vacía. Tomó unos leños de un recipiente cercano, los colocó dentro y los encendió con un rápido destello de visión de calor. Al encenderse la llama, la contempló fijamente, reconociendo al mismo tiempo el lugar sagrado que pisaba. Aquí, en el Kremlin, sede del poder y la autoridad de la URSS, las vidas de millones de personas se veían afectadas a diario por las decisiones que él y el Politburó tomaban. Principalmente él mismo, pero esa era una consecuencia lógica de las reformas que había estado implementando durante los últimos 12 años. Reformas que estaban alineando cada vez más a la Unión Soviética con sus ideales comunistas. Esta era también la misma habitación donde depuso a Joseph Stalin. Si miraba con atención, aún podía ver las tenues marcas de quemaduras en los paneles de madera de las paredes donde usó su visión de calor sobre el cruel e hipócrita tirano. Después de lo que vio y aprendió ese día, Superman nunca se arrepintió de haberlo matado. Aún así, el hecho de haber tenido que quitar una vida humana en primer lugar fue una tragedia que se vio obligado a repetir en alguna ocasión después. Nunca disfrutó haciéndolo, y ya había intentado ganar la discusión mediante la política y la retórica en lugar de la fuerza bruta, pero a veces había que actuar para cambiar el mundo. Mientras escuchaba desde Moscú y más allá, fue testigo del fruto de su labor. A diferencia de Occidente, la Unión Soviética había erradicado la pobreza. Las diferencias de clase entre ricos y pobres que plagaban la sociedad capitalista eran inexistentes. Todos tenían un trabajo, todos tenían una afición y, lo más importante, todos eran felices. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, recién ahora empezaba a tener dudas. Todo por culpa de los 8 hijos que cruzaron en su vida hace 2 años. Agosto de 1965. ¿Cómo están?, preguntó la Mujer Maravilla mientras observaba a los 8 niños que cayeron de un portal en el cielo. Había sido completamente inesperado. En un momento, ella y Superman conversaban en el balcón del Kremlin, ella intentando aconsejarle sobre diversas políticas que él quería implementar, cuando un estallido sónico resonó por Moscú. Al principio, pensaron que las tensiones con Estados Unidos, latentes desde el final de la Gran Guerra Patria, finalmente habían estallado y habían lanzado un ataque nuclear preventivo. Ese pensamiento se desvaneció rápidamente cuando él y la Amazona notaron el portal blanco y pulsante que flotaba sobre Moscú. Ambos acudieron al lugar de inmediato. Las fuerzas de defensa aérea y terrestres soviéticas se movilizaron para evacuar a los civiles y contener cualquier amenaza que el portal escupiera. Había tardado casi media hora en hacerse notar la amenaza. Durante ese tiempo, Superman había empezado a creer que quizás Luthor le había enviado algo de nuevo para intentar vencerlo, como el hombre superior. Entonces, una niña pequeña, de no más de 16 años, cayó del portal como un ladrillo. Él corrió a ayudarla de inmediato, agarrándola a ella y a otros 7 que cayeron tras ella. Todos estaban golpeados y destrozados, con hematomas, quemaduras y huesos rotos. Superman apenas tuvo tiempo de ponerlos a salvo y pedir ayuda médica cuando llegó algo más. Solo pudo describirlos como retorcidas réplicas de la naturaleza, abominaciones que empezaron a atacar todo lo que veían. 15 valientes mártires murieron protegiendo al pueblo antes de que pudieran ser derrotados. Superman destruyó hasta la última de las abominaciones y el estanque del que surgieron, pero eso sería poca recompensa para las familias de los hombres. Una vez que esto terminara, los visitaría personalmente, pero ahora tenía otros asuntos que atender. Huesos rotos, quemaduras de segundo grado, hematomas profundos, observó Superman mientras los examinaba con su visión de rayos X. Una profunda mueca le cruzaba el rostro, y sus puños estaban apretados con furia justificada. Los golpearon, Diana. Alguien tuvo el descaro de hacerles daño a niños. El mayor de ellos solo tiene 18 años, apenas es adulto. ¿Quién haría algo así?, preguntó Diana con los ojos abiertos. ¿Qué pudo haber causado esto? No lo sé, admitió, desviando la mirada para mirarla a los ojos, pero tengo toda la intención de averiguarlo. Los niños despertaron unas horas después, confundidos y asustados por su nuevo entorno.
Algunos médicos resultaron heridos al intentar controlarlos, pero Superman y la Mujer Maravilla lograron calmarlos. Entonces, otro problema se apoderó de su horrible espectro. No se entendían. El idioma que hablaban los niños era completamente desconocido para Superman y la Mujer Maravilla, y entre ambos conocían más de 100. Era completamente desconocido, pero Superman sabía que debía entenderlos para poder ayudarlos. Tras semanas de trabajo constante entre él y los niños, finalmente lograron crear una traducción. Al principio fue un poco complicada, pero él y Diana lograron perfeccionarla en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó Superman con dulzura, sentado frente a una joven vestida con una falda roja y negra, con una taza de chocolate caliente humeante sobre una mesa frente a ella. A su lado estaban el resto de sus compañeros, 2 chicos y 6 chicas en total. Por lo protectora que era la rubia con su hija menor, él creía firmemente que eran familia. Ruby, respondió finalmente la chica después de un momento. Me llamo Ruby Rose. Ruby, dijo Superman, asintiendo con una sonrisa. Es un nombre precioso. Un nombre fuerte y precioso, como la piedra preciosa. Me llamo Superman. ¿Superman?, preguntó una chica de pelo blanco, arqueando una ceja y poniéndose a la defensiva. Esperando esta respuesta, Superman solo pudo reír entre dientes mientras negaba con la cabeza. Es el nombre que me dio mi patria, y lo llevo con orgullo, admitió. ¿Puedo preguntar por el suyo? La muchacha lo estudió por un momento con sospecha y luego dijo. Mi nombre es Weiss Schne. Soy Yang Xiaolong, hermana de Ruby, se presentó la chica rubia, confirmando las sospechas de Superman. Luego señaló a la chica de cabello negro sentada a su lado. Esta es mi compañera, Black Belladonna. La chica no dijo nada y solo asintió, con sus orejas felinas moviéndose nerviosamente. Superman no pudo evitar admitir que le intrigaban esos rasgos animalescos y cómo se complementaban con sus orejas humanas, pero decidió dejar esa pregunta para otro momento. Entonces el chico rubio se aclaró la garganta, irguiéndose para ser educado. Me llamo Jaune Ark, anunció, señalando a su lado. Esta es mi compañera, Pirra Nikos, y mis compañeras de equipo, Nora Valkyrie y Lieren. Los otros 3 asintieron, pero por lo demás no dijeron nada. Por cómo interpretó el lenguaje corporal de Nora, Superman supo que ese comportamiento hosco no era normal en la chica. Lo que les hubiera pasado era traumatizante, así que, con el ceño fruncido y triste, se inclinó hacia ella. ¿Quién te hizo esto?, preguntó con dulzura, con el rostro enrojecido por la preocupación. No hizo falta más explicación, y los niños se miraron con miedo. No por él, sino por lo que fuera que les había hecho daño. Finalmente, Ruby endureció la mirada y miró directamente a Superman. ¿No quién? ¿Qué?, respondió Ruby, agarrándose la falda con fuerza. ¿Qué hizo esto?, preguntó Superman, ya indignado. Una máquina alienígena que se hacía llamar Brainiac. Octubre de 1967. La historia que Ruby y JNPR habían urdido ese día aún lo atormentaba. Un planeta entero con más de 1.000 millones de personas, sufriendo durante mucho tiempo a causa de los Grimm, pero prosperando a pesar de todo, solo para ser cruelmente exterminado prematuramente por un invasor alienígena. Millones de inocentes, muertos en un instante, y en un último acto de crueldad, destruyó el planeta entero. Incluso después de todo este tiempo, Superman no podía asimilarlo. Conquistar un pueblo era una cosa, pero destruir una patria entera y hacerla inhabitable era otra. Si Estados Unidos y la Unión Soviética entrarán en guerra, él jamás se atrevería a llegar tan lejos. ¿Acaso no era suficiente su capitulación? Pero lo peor fue que Brainiac no solo destruyó todo lo que Remnant había construido, sino que luego les robó sus ciudades y su independencia, almacenándolas en botellas como preservación. Le revolvió el estómago, pero al mismo tiempo sabía lo que tenía que hacer. En uno de los pocos ejemplos que recordaba donde él y Estados Unidos trabajaron en cooperación en lugar de competir, Superman notificó a sus rivales geopolíticos sobre la amenaza que Brainiac representaba para todo el planeta. Incluso Luthor colaboró con él durante un tiempo, desarrollando armas y estrategias para protegerse. Pero no duró. Noviembre de 1966. Superman, no entiendo qué pasó. Todo iba tan bien, admitió Ruby mientras ella, su equipo, JNPR y Superman estaban en su oficina dentro del Kremlin. Lo que pasó, Ruby, es lamentable, pero era algo que esperaba, respondió Superman, cruzando los brazos tras la espalda y bajo su capa. Miraba por la ventana, con el ceño fruncido, hacia Moscú.
Estados Unidos y la Unión Soviética llevan 2 décadas sumidos en una guerra fría. Esperaba que la amenaza de una aniquilación global bastara para ponerle fin, pero me equivoqué por completo. Tal vez lo habrías hecho si hubieras estado de acuerdo con lo que querían, señaló Weiss, cruzando los brazos sobre el pecho. Weiss no estaba dispuesto a permitir que las tropas estadounidenses entraran en suelo soviético, dijo Superman. No me refería a los soldados, replicó Weiss. La sala quedó en silencio y Superman solo pudo suspirar. Había pasado el último año con Ruby y JNPR, y había llegado a quererlos y cuidarlos profundamente. Casi como si fueran sus propios hijos. Habían entrenado juntos, se habían consultado y, sobre todo, él los había ayudado a sanar sus heridas, tanto físicas como psicológicas. Sin embargo, como todos los niños, algunos eran más tercos que otros. En este caso, era Weiss. Sospechaba que se debía a su vida anterior como heredera de la compañía Schneedust, pero ella era la que más se oponía ideológicamente a los ideales comunistas que él defendía. Muchas discusiones se habían formado debido a esa desavenencia, y dudaba que terminara pronto. Weiss, ya hablamos de esto, empezó Superman, dándose la vuelta y llevando los brazos a los costados. Intento hacer del mundo un lugar mejor, y si Occidente está tan desesperado por impedirlo, debo actuar. Ustedes invadieron Vietnam del Sur y derrocaron a sus funcionarios elegidos democráticamente para instalar a sus partidarios de Vietnam del Norte, señaló Weiss, entrecerrando la mirada. Vietnam del Sur no era democrático, insistió Superman. Eran meros títeres corruptos de Estados Unidos que dejaron a su pueblo en la pobreza mientras sus líderes se llevaban las consecuencias, como tu propio padre. Miles ya habían muerto en ambos bandos en un conflicto sin sentido, y al intervenir y reunificar el país, evité un mayor derramamiento de sangre. No fue una decisión que tomé a la ligera. Una sola muerte es una tragedia, pero si tengo que sacrificar 300 para salvar a millones, lo haré. ¿No debería haber sido suya esa decisión?, replicó Weiss. Superman solo pudo suspirar y negar con la cabeza, pero antes de que la discusión continuara, Ruby se interpuso entre ellos. Ya hablamos de esto antes, pero ahora mismo deberíamos estar pensando qué hacer con Brainiac, ¿de acuerdo?, suplicó Ruby. Todos la miraron fijamente, y Weiss resopló y asintió. Superman lo agradeció. Desde que llegaron, Ruby había tomado las riendas del grupo, demostrando ser una líder muy eficaz. De vez en cuando, incluso hablaban de las cargas del liderazgo y del peso que sentían sobre sus hombros. Aunque la carga de Superman era mucho mayor que la de Ruby, no dudaba de que con el tiempo ella llegaría a una posición similar. Si al menos tenía algo que decir al respecto. No planeaba dimitir pronto, pero con el tiempo sintió que Ruby podría convertirse en una gran líder para el pueblo. Al ver que la discusión se interrumpió antes de que se agravara, Ruby suspiró y volvió a mirar a Superman. Él reconoció su preocupación y suspiró antes de posarle suavemente la mano en el hombro. Sé que las cosas han sido difíciles para todos ustedes desde que llegaron, comenzó, sonriendo levemente a los adolescentes, pero sé que se avecinan días mejores. Juntos, podemos salvar el mundo. Tanto de Brainiac como de los problemas propios de la Tierra. Manténganse fuertes como lo han sido todos, y saldremos adelante. Ruby y los demás lo miraron, y tras un momento, Ruby sonrió y asintió. La sonrisa de Superman se amplió, y entonces su atención se dirigió a la ventana al oír un alboroto proveniente del otro lado de Moscú. Ni siquiera necesitaba ver lo que estaba pasando para saber qué estaba ocurriendo, y frunció el ceño con disgusto. Ruby y JNPR reconocieron su expresión y también fruncieron el ceño al girarse hacia la ventana, apretando los puños con furia. ¿Otra vez? ¿Los envió de nuevo? Siseó Yan, con los ojos rojos y brillantes. Ruby frunció el ceño y se giró hacia su hermana y su equipo. Vamos, ordenó, saliendo a toda prisa de la oficina hacia sus habitaciones privadas. Al instante, los demás adolescentes corrieron tras ella, listos para ponerse sus disfraces y tomar sus armas, pero Weiss se detuvo al llegar a la puerta. Apoyó la mano en el marco y giró la cabeza para mirarlo. Superman, empezó Weiss, pero él la interrumpió. Entiendo perfectamente tus preocupaciones, Weiss, dijo, acercándose a ella y haciéndole señas para que se uniera a él mientras se reunían con los demás. A veces, incluso yo tengo dudas. Pero luego miro los rostros de mi gente y de aquellos a quienes he liberado, y siento que estoy haciendo lo correcto. Aunque en este momento parezca que no es así. Weiss guardó silencio y luego miró a Superman a los ojos. En algún momento, mi propia gente pensó lo mismo.
Que suprimir la individualidad y la expresión conduciría a una utopía libre de los Grimm. Eres un buen hombre, Superman. No lo dudo, pero me temo que cometerás los mismos errores que Manile. No lo haré, Weiss, le aseguró Superman. Weiss lo miró fijamente un instante, luego se separó y corrió de nuevo para unirse a su equipo. Superman la vio irse, dándose la vuelta para volar hacia la escena del ataque. Al acercarse a la escena, observando a valientes soldados luchar junto a Wonder Woman contra horrores sobrenaturales, recordó una vez más otra razón por la que las negociaciones fracasaron. Superman creía haber destruido a todos los Grimm cuando llegaron Ruby y JNPR, pero mientras Wonder Woman luchaba contra un Goliath, recordó una vez más que estaba equivocado. Al parecer, Luthor había infiltrado agentes en Moscú, agentes que podían sacar muestras de la Unión Soviética y llevarlas a uno de sus numerosos laboratorios. Poco después, se produjeron ataques de Grimm en los estados comunistas, con el objetivo de sembrar la inestabilidad y deslegitimarlo. Con cada brote, morían personas inocentes. Eso lo enfurecía más que cualquier otra cosa, y admitió haber sido una de las razones por las que autorizó la invasión de Vietnam del Sur. Una de las bases de Luthor fue rastreada hasta el país, y él personalmente supervisó su destrucción. Aún así, se obligó a no pensar en el pasado mientras Superman se concentraba en luchar junto a Wonder Woman contra los Grimm. Pronto, se les unieron Ruby y JNPR, con sus trajes de combate. Eran casi idénticos a los que usaban antes, solo que sus colores habían sido reemplazados por rojos y negros. Cada uno de sus trajes llevaba estampadas hoces y martillos, y sintió un dejo de orgullo en su corazón al ver que llevaban con orgullo ese símbolo de solidaridad proletaria en la batalla. Sin embargo, notó que habían añadido algo a sus trajes. Debajo de la insignia soviética se encontraban sus propios símbolos. Superman se preguntó si eso significaba algo, pero mientras todos seguían luchando contra los Grimm, decidió preguntar al respecto más tarde. Octubre de 1967. Al final, las adiciones habían significado algo, pero solo ahora lo reconocía. Habían ido perdiendo la confianza en él, en sus creencias y acciones, y el tejido de sus sigilos en sus trajes era un símbolo de que seguían siendo ellos mismos. No estaban sujetos a sus caprichos. Nunca quiso hacerles pensar eso, pero ya era demasiado tarde. Se habían ido, y no podía hacer nada para convencerlos de que regresaran. Fue entonces cuando oyó que se abría la puerta, y un chirrido mecánico acompañó un par de pasos. Frunció el ceño, negándose a darse la vuelta y encarar al recién llegado. Primer ministro Superman, los niños se han apoderado de un avión de carga AN-22 y se acercan a la frontera con Alemania Occidental. Probablemente intenten desertar, informó una voz mecánica. ¿Debo enviar cazas para interceptarlos? Superman apenas lo pensó antes de sacudir la cabeza. Déjalos ir. No les causaré más daño del que ya les he causado. Creo que es una acción imprudente, replicó la voz. Conocen secretos de Estado, y si los compartieran con Estados Unidos, podrían mermar gravemente nuestra capacidad estratégica. Entonces nos adaptaremos. No somos monumentos inamovibles que se derrumben ante la más mínima presión, insistió Superman, girándose para mirar con furia a la única cosa a la que culpaba más que a nadie de lo ocurrido. El ser le devolvió la mirada a través de sus ojos robóticos sin pestañear. Su piel metálica enfatizaba su inercia. 3 puntos en el pecho, dispuestos en un triángulo invertido, completaban la imagen, y se obligó a no atacar en ese preciso instante. No se les debe hacer daño, Brainiac. ¿Me entiendes? Brainiac se detuvo un momento y, sin moverse, respondió. Por supuesto, primer ministro. Necesitará. No, lo interrumpió Superman, mirándolo fijamente mientras apretaba el puño. En ese preciso instante, solo deseaba atravesarle el cráneo metálico con el puño, pero se obligó a no hacerlo. Fue una de las decisiones más difíciles que había tomado en su vida. Déjame, ordenó, volviéndose para mirar fijamente el fuego. Brainiac no dijo ni una palabra. En cambio, salió de la habitación como se le había indicado. El único sonido que emitió fue el zumbido de sus articulaciones. Incluso cuando la puerta se cerró tras Brainiac, Superman pudo oírlo, y tuvo que esforzarse para ahogarlo. Fue entonces cuando oyó el zumbido de las hélices de un avión de carga con 8 pasajeros a bordo, que reconoció fácilmente. Ojalá no terminara así, dijo Ruby con voz temblorosa. Superman es un monstruo, Ruby, declaró Way sin dudarlo. Lo sé, pero aún duele, admitió Ruby.
Eso lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, y una lágrima silenciosa le rodó por la mejilla al recordar las últimas palabras que se dijeron. Superman, ¿qué has hecho? Le gritó Jan. Jan, sé que estás molesto. Pero, no. Esta vez sin peros. Podría soportar la mano dura. Podría justificar las invasiones. Incluso entiendo por qué elegiste reprogramar a Brainiac en lugar de simplemente matarlo. Pero convertir a la gente en drones con el cerebro lavado es simplemente malvado. Eran disidentes y terroristas que querían subvertir el Estado. Obstaculizar nuestros ideales comunistas. Al implantarles la tecnología de Brainiac, se convirtieron en ciudadanos productivos y felices sin matarlos ni enviarlos a los gulags. Fue clemencia, intentó defenderse Superman, pero los adolescentes no quedaron convencidos en absoluto. Hay maneras de hacerlo sin lavado de cerebro. Si se obla que con los puños apretados. Lo que hiciste no fue piedad, fue crueldad. No importa si eran terroristas o si simplemente hablaron en tu contra. Nadie se merece eso. Gritó Weiss. Superman respiró hondo y respondió. Sé cómo se ve esto. Pero créeme, yo. ¿Confianza? ¿Quieres que confiemos en ti ahora? Preguntó Jaune, negando con la cabeza. ¿Cómo podemos hacerlo si ni siquiera sabemos qué planeas hacer con las ciudades capturadas? Diablos, todavía están embotelladas. Solo porque la tecnología de Brainiac no funciona así, insistió Superman. Escuchaste lo que decía, y lo reprogramé para que no mintiera. Oh, podría decirle 1.000.000 de cosas sobre eso, replicó Nora, inclinándose ligeramente hacia adentro. Sobre cómo confías más en ese asesino que en cualquier otra persona últimamente. Cómo lo has convertido en tu consejero más cercano y ni siquiera te has dado cuenta de cómo te ha estado empujando cada vez más cerca de convertirte en un tirano. O tal vez ya lo eras, ya no lo sé. Y eso me asusta más que nada. Los ojos de Superman se abrieron de par en par, dolidos, cuando Nora dijo eso, pero antes de que pudiera replicar, Ren añadió. Nuestro pueblo libró una guerra mundial durante una década por el derecho a expresarse. Por el derecho a elegir su propio destino y que nadie le dictara nada. Desde que llegamos a la Tierra, siempre tuve dudas sobre lo que hacías, pero las aguanté porque creía que eras un buen hombre. Que salvarías a nuestro pueblo. Pero después de lo que he visto, ya no lo creo. Ren, no le haría eso a tu gente. Una vez que descubramos cómo revertir el proceso y encontremos ubicaciones adecuadas en la Tierra, les prometo que instalaré las ciudades restantes allí. ¿Los dejarás en paz después? Preguntó Pirra. ¿Dejarás que Vale, Atlas, Mistral, Baku y todas las demás ciudades elijan su propio camino, aunque sea más afín a Occidente que a ti? ¿O intentarás liberarlas también? Superman no respondió, lo cual los adolescentes interpretaron como su respuesta. Rubia asintió y dijo con dulzura. Nos vamos, Superman. En el fondo, sigo creyendo que eres un buen hombre y espero que regrese algún día. Pero ya no puedo apoyarte. No después de esto. Ruby estaba al borde de las lágrimas, al igual que los demás a pesar de su enojo, y uno a uno se dieron la vuelta para irse. Superman, sin embargo, no estaba dispuesto a permitirlo y, con un rápido arrebato, apareció frente a ellos. No, exigió, negando con la cabeza. No puedo dejar que te vayas. No hasta que lo entiendas. La naturaleza humana es cruel y oscura, lo he visto de primera mano. No solo en Occidente, sino incluso aquí. El hombre que gobernó la Unión Soviética antes que yo era un tirano cruel y ávido de poder, a quien solo le importaba acumular poder para sí mismo. Pero aunque lo derroqué, Stalin tenía razón en una cosa. Para reprimir la naturaleza oscura del hombre, hay que moderarla con mano firme. Es la única manera de salvar al mundo de sí mismo. Ruby guardó silencio y bajó la mirada. Apretó los puños mientras su cuerpo temblaba de furia. ¿Mano firme? ¿Eso es lo que crees que me estás dando? Ella levantó la cabeza para fulminarlo con la mirada, lo que desconcertó un poco a Superman. Desde mi punto de vista, intentas salvar el mundo con mano de hierro. Te aferrarías a él cada vez con más fuerza hasta que todos se doblegaran a tus caprichos, les guste o no. ¿Y Estados Unidos es mejor? Preguntó Superman. Son una nación al borde del colapso. Estados Unidos ha rechazado cualquier oferta de ayuda, prefiriendo salvaguardar su individualidad mientras el resto del mundo se une a la revolución. ¿Qué les ha traído eso? Millones al borde de la inanición, millones sin hogar, un malestar social que roza la guerra civil, y la lista continúa. Incluso están dispuestos a elegir a Luthor como presidente, y todos saben la clase de hombre que es.
¿Es ese el mundo que quieren, un mundo donde todos sean libres de sufrir? Luthor es un monstruo. No lo sé, y jamás lo seguiría, replicó Ruby, y luego giró la cabeza hacia un podio al costado de la sala. Pero al menos no intenta mantener al mundo entero atrapado en una botella. Todas las palabras que Superman profería se apagaron. Lentamente, giró la cabeza hacia el podio, donde vio una botella de vidrio que contenía la ciudad reducida de Stalingrado. Junto a ella había otros podios con las ciudades de Remnant. La gente dentro miraba hacia afuera. Su supervisión le permitía distinguir sus expresiones a la perfección. Superman había contemplado la ciudad durante lo que pareció una eternidad, y para cuando volvió a mirar a Ruby y JNPR, ya no estaban. Superman suspiró al olvidarlo. Tras desaparecer, vagó por Moscú durante horas, disfrazándose de civil normal, solo para que lo dejaran en paz. Tenía que admitir que era una sensación reconfortante sentirse como un hombre normal por una vez y no tener que cargar con el mundo sobre sus hombros. Pero no duró, y tuvo que regresar solo al Kremlin. Solo. Eso era lo que estaba ahora, supuso. Ruby y JPNR se habían ido, y aunque Diana siguiera con él, veía que cada día ella también perdía la fe en él. Era casi insoportable, y una parte de él quería simplemente parar. Pero no podía. Había llegado demasiado lejos en su búsqueda de un mundo perfecto, demasiado cerca de alcanzarlo como para detenerse. Tenía que seguir adelante, aunque tuviera que avanzar solo. Con fría determinación, Superman se dio la vuelta para salir de la oficina. Sin embargo, al hacerlo, se detuvo al ver dónde almacenaba el resto de las ciudades más allá de Stalingrado. Para su sorpresa, solo quedaba Stalingrado. Ruby Rose contempló la ciudad embotellada de Vale que sostenía con ternura entre sus brazos. Dejar a Superman, un hombre al que admiraba profundamente, fue lo más difícil que había hecho en su vida. Pero tenían que hacerlo. Ya no podían apoyarlo. Una parte de ella sentía que no tenía redención, pero Ruby se negaba a renunciar a él. Superman, a pesar de lo tiránico que se había vuelto desde su llegada, seguía siendo un buen hombre. Aún podía redimirse, y ella esperaba que, al partir y tomar las riendas de su destino, pudieran convertirse en las personas que necesitaban ser para salvarlo. Desde el interior de la ciudad, apenas distinguió el rostro del profesor Ozpin, que la observaba. Si decía algo, Ruby no lo oyó, pero lo reconoció cuando posó suavemente la mano sobre la cúpula y asintió lentamente en señal de aprobación. Ella asintió de vuelta y luego miró a través de la cabina mientras Jan los pilotaba a través de la frontera.